Aquí en la pantalla de C5N, ya saben, hasta las 0:30, Te quiero despierto, te quiero despierta. Hasta las 0:30 su cita con la información, el análisis, temas que ahora vamos a tratar trasciendan un poquito la coyuntura. La coyuntura no la vamos a descuidar, ahora se viene el editorial de siempre, pero en un rato, lo anticipó Pablo Dugan, vamos a hablar en profundidad con Ofelia Fernández. Y le voy a dar tiempo a la charla, no solo porque esta referente estudiantil, ex legisladora porteña, dirigente del peronismo juvenil, no suele dar muchas entrevistas, sino también porque acaba de hacer público un documental imperdible. Este documental, que se llama Cómo ser feliz, aborda una problemática que no es de los jóvenes nada más, es de todos ya a esta altura. El vicio, la adicción al celular y la angustia que generan además las redes sociales, el escroleo permanente, esa desesperación que no nos deja ni un ratito. Estoy seguro de que tenés el celular cerca, vos que me estás mirando en vivo. Estoy seguro de que si me estás mirando después a través del celular, te están distrayendo 100.000 millones de cosas que aparecen. Bueno, de eso vamos a hablar con Ofelia en un ratito. Me parece que es un tema urgente y a la vez que es urgente ha sido tratado muy en profundidad, de manera muy certera en este documental del cual vamos a hablar apenas en media hora con ella. Viene también otro joven, Matías Mora Cáceres, un joven de 30 años, politólogo, nacido en Fiorito, que tiene también lo suyo para decir respecto de una oposición que parece todavía en knockout después del 26 de octubre. Una oposición que intentó surfear la campaña sin propuestas, con eslogans, con la sola promesa de frenar a Milei, y que ahora, de cara a esta segunda mitad del gobierno de Milei, en la cual además, viene con todo, a atropellar por las cosas que no pudo hacer en la primera, vamos a ver justamente qué oposición ofrece. De eso hablaremos con él, más sobre el final del programa, pero ahora arranquemos por la actualidad económica. Hoy fue un día en el cual el dólar oficial se mantuvo sin cambios, en el cual luego de una semana, digamos, en el sub y baja, muy cerca del techo de la banda de flotación, empezaron a hacerse preguntas más profundas los operadores de la City, los que operan con el dólar en general, que ven una especie de calma chicha. Una situación que con los números actuales no puede mantenerse demasiado tiempo, pero que a la vez el gobierno jura y perjura que va a mantener. Hace un ratito nada más, el ministro de Economía insistió en el comprá campeón. Dijo, no te preocupes por lo que vaya a pasar en el dólar, en otra de estas entrevistas concesivas, más bien charlas que solo permite que le pregunten en esas circunstancias, en este caso en un canal colega. Claro, lo que viene diciendo Milei también en Estados Unidos, que estuvo jueves y viernes allí, es que el esquema de bandas por ahora se mantiene. Caputo dijo en uno de los encuentros que organizó el Consejo de las Américas con inversores que la banda puede llegar a moverse levemente hacia arriba. Le preguntaron esto puntualmente, Bloomberg reportó que él respondió algo así como maybe that. Puede ser eso. Claro, después lo desmintieron voceros del Ministerio de Economía durante todo el día de ayer y por eso hoy reinaba la confusión en un mercado cambiario en el cual, todavía no saben muy bien a qué atenerse. Pero sobre todo no saben a qué atenerse porque Caputo está respaldado por ahora por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que hace declaraciones para mover el dólar, lo hizo antes de la campaña, instalando también una especie de extorsión, un terrorismo. ¿Qué iba a pasar si perdía las elecciones el oficialismo justamente con el apoyo estadounidense y con el dólar? Pero que lo hace de manera absolutamente opaca, absolutamente opaca. Esto le empezó a costar, antes de las elecciones argentinas, apoyos a Trump en Estados Unidos, le empezó a generar cuestionamientos. Pero este fin de semana que pasó llegó al máximo nivel.
ya directamente el expresidente demócrata Joe Biden, quien debió resignar su candidatura a la reelección a manos de Kamala Harris, que fue derrotado su partido por parte de Trump, luego de que Trump a su vez había sido derrotado por Biden en su intento reeleccionista, habló de la Argentina y no de la mejor manera. Escuchá. Trump is taking a wrecking ball not only to the people's house, but to the Constitution, to the rule of law, to our very democracy. And yet while doing this, Trump at the same time can provide recently, on his own account, $40 billion line of credit to Argentina without even the government voting for it? Who in the hell does he think he is? ¿Quién diablos se cree que es?, pregunta Biden en este encuentro demócrata de este fin de semana, respecto de algo que en Estados Unidos ya se instaló como si fuera cierto, porque no es cierto, que es que Trump le dio 40.000 millones de dólares a la Argentina. La realidad es que el Fondo Monetario en abril le concedió un préstamo fuera de regla completamente por 20.000 millones de dólares, desembolsó 14.000, el resto se van a ir desembolsando contra los pagos de Argentina de los vencimientos del anterior préstamo, el que tomó Macri y refinanció el peronismo, pero luego no apareció este monto del cual hablan en Estados Unidos. Aparecieron, sí, declaraciones de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, diciendo que iba a haber un swap por 20.000 millones de dólares, un intercambio de monedas, que nunca se formalizó. Y que además de eso iba a haber 20.000 millones más de los grandes bancos de Wall Street, que la semana pasada el jefe del JP Morgan ya dijo, bueno, ahora que ganaron las elecciones ya no lo necesitan. O sea, JP Morgan no los va a poner porque no encontró las garantías necesarias para su repago. Claro, ellos son los que ya una vez se quemaron con leche, con Caputo, lo ven venir al ministro de Economía y dudan. No sé si lloran, pero dudan, ¿no? La otra vez nos clavaste, tuvo que aparecer el Fondo Monetario a rescatarte. Bueno, ahora, ¿qué onda?, se preguntan. Claro, es súper opaco el manejo de la deuda por parte de Milei y Caputo, al punto tal de que la semana pasada financistas y economistas de la consultora Econviews, que conduce Miguel Kigel, un simpatizante del gobierno, debieron encontrar qué pasó con los pesos que había comprado Bessent. Primero descubrieron que esos pesos habían sido puestos en letras del Banco Central, letras atadas al valor del dólar oficial, dos letras casi impronunciables, Legar y Lemin, que bueno, le proporcionaron cobertura en pesos a Bessent y le hicieron hacer un buen negocio, porque además le pagaron una tasa de interés. Claro, luego, cuando vende esos pesos, equivalentes a unos 2.000 millones de dólares, que es lo que usó para hacerlo llegar a Caputo a las elecciones del 26 de octubre, aparecen otros préstamos, pero otros préstamos que no sabemos bien en qué consisten. Cuando dice otros pasivos, el balance del Banco Central no detalla. Y no detalla porque además no hay un acto administrativo de toma de deuda que respalde esto. La semana pasada, a esta primera información que, insisto, descubrieron haciendo arqueología forense, algunos economistas especializados en leer estas planillas, apareció otra posibilidad de préstamo, también informal, del Tesoro estadounidense, que le habría entregado al Tesoro argentino los dólares para cubrir el vencimiento de la semana pasada. 850 millones de dólares fue el vencimiento, que se pagó sin que las reservas cayeran en igual proporción. Claro, fueron a esta planilla que les voy a mostrar ahora, también financistas insospechables de cucas, de peronistas, de zurdos, ni mucho menos, y encontraron en las planillas de las tenencias de moneda del Fondo Monetario que declara el secretario del Tesoro, el Tesoro estadounidense, encontraron que hubo una caída de la tenencia de DEGS, que eso es SDR en español, es la moneda del Fondo Monetario, que coincide con lo que Argentina le pagó al Fondo Monetario. De vuelta, es algo completamente opaco
el manejo de la deuda de Caputo y Milei. Tan opaco que el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, contó este fin de semana que hizo un pedido de acceso a la información. Esta mañana lo contó. Hizo un pedido de acceso a la información para que le cuenten, en base a la ley de acceso a la información pública, si hubo efectivamente un swap como anunció Scott Bessent. El jefe de gabinete le envió al Ministerio de Economía esta pregunta, que a su vez la remitió al Banco Central. Y pasados los 15 días que impone el artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública, sin que se formulara ninguna respuesta, lo que dice Gil Domínguez es: no hay un swap de monedas vigente. Pero aparecen los dólares del fondo a través de esa cuenta de derechos especiales de giro del Tesoro de Estados Unidos. De vuelta, como dijo Joe Biden respecto de Donald Trump, ¿quién se creen que son? Porque esto es una democracia y esta es guita de todos nosotros, de la que están hablando, la que vamos a tener que pagar en algún momento, le salgan bien las cosas o no a Milei. ¿Quién se creen que son para no informar ni si hay un swap, ni en qué condiciones fue hecho, ni cuánta deuda tomaron con el Tesoro de Estados Unidos, ni a qué tasa de interés, ni a qué plazo? ¿Qué pasa que nadie en la oposición sistemáticamente y certeramente le reclama estos datos al gobierno? Da la sensación de que lo están dejando hacer en algún aspecto. Ojo, porque pasó también con el oro. Tuvo que pasar más de un año de que sacaron el oro de la Argentina y lo mandaron a Londres, ni más ni menos que a el Reino Unido de Gran Bretaña, para que la Auditoría General de la Nación hiciera público el escándalo de que no le estaban contestando ni a ella, que representa justamente al Congreso para defender los intereses del pueblo argentino en estos casos. Hay un banquero, Ray Dalio, un banquero que tiene más de 15.000 millones de dólares, que lo hizo en Wall Street, que la semana pasada habló del oro justamente, de los bancos centrales. Mira lo que están haciendo los bancos centrales con su oro. You're seeing a dynamic of why countries, for example, are letting their reserves or their assets in bonds and so on go down, and they're acquiring and have been acquiring gold, for example. So gold is a currency. You know, we think of currencies as being the major fiat currency, but gold is a currency. It's the second largest reserve currency. Los bancos centrales del mundo están comprando oro, no se están deshaciendo de él. La Auditoría General de la Nación reveló que el Banco Central no le respondió, pese a las insistentes requisitorias, dónde están las 37 toneladas de oro que el año pasado, nosotros compartimos con ustedes algunas imágenes de los camiones blindados que iban hacia Ezeiza para volar del país, que mandaron al exterior sin siquiera explicar por qué lo hacían. Se supone que tienen un mejor rendimiento ahí, pero también son más pasibles de ser embargadas. En un momento en el cual el derecho internacional parece formar parte de un pasado difuso, cada vez más borroso, bueno, mandar reservas en oro por más de 6.000 millones de dólares a un lugar donde te las pueden embargar, no parece la mejor idea, ¿no? Bueno, la Auditoría General de la Nación recibió esta respuesta, que contestarle pondría en riesgo la seguridad y la estabilidad del sistema financiero. Da la sensación de que no es el interés argentino el que están resguardando, más bien es el que cada vez más explícitamente aparece defendiendo un equipo económico y un gabinete integrados por banqueros, y por banqueros de un banco en particular, que es JP Morgan. El canciller Pablo Quirno, uno de esos ex JP Morgan, ex secretario de Finanzas, recibió en las últimas horas las cartas credenciales de Peter Lamelas, el embajador estadounidense, quien dejó muy clarito, hará 6 meses, cuando estaba haciendo sus hearings, sus audiencias para que lo ratifiquen en el Congreso como embajador, dejó muy clarito qué venía a hacer a la Argentina. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution.
there are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, seguía diciendo para asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba el castigo que se merece. Es un abordaje en toda la línea, una intervención política con todas las letras y además una tutela como no se había visto institucionalmente hasta ahora. Dice, vamos a respaldar al gobierno de Milei, pero por las dudas vamos a ir a hablar con cada gobernador para que eche a China, para que lleve adelante las reformas que buscamos y para que reciba a las empresas estadounidenses para explotar esos recursos que esas empresas saben que pertenecen a las provincias, según la reforma constitucional del 94. De vuelta, es muy opaca la relación con Estados Unidos en términos financieros, en términos comerciales. Vamos a ver si esta semana, en el nuevo viaje que emprende el canciller Pablo Quirno, se conoce algo sobre el supuesto acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, al margen de que haya precisiones respecto de este tema financiero no menor que marca el pulso del dólar, ni más ni menos. Ahora, Estados Unidos empuja reformas que Milei también, y que dijo van a acelerar después de que asuman los nuevos diputados en el Congreso. Esas reformas, la pregunta es ¿para quién, cómo y de qué manera se van a hacer? Ya sabemos que son prioridad, que van a tratarlas en el verano, pero lo que no sabemos es el contenido. No conocemos el contenido de la reforma laboral, no conocemos el contenido de la reforma fiscal, y esto obtura por ahora un debate que en Brasil viene de darse, y viene de darse durante todo este año de manera muy airada en el Congreso, con un resultado, diría yo, agridulce para este señor que tengo atrás mío. Lula consiguió bajarle los impuestos a la clase media, hacer que no paguen más impuestos a las ganancias los que hasta ahora pagaban, que perciben ingresos más bien medios y medio bajos, pero lo que no consiguió es compensar esto con un aumento de la alícuota para los más ricos, algo que también impulsaba para no generar déficit fiscal, pero que no consiguió que pasara por el Congreso. Claro, en términos laborales y en términos tributarios, lo que hay que hacer es dar la discusión sobre propuestas. Por estas horas estamos viendo el escándalo que se armó por una propuesta de Emanuel Álvarez Agis, que dijo, bueno, para formalizar las transacciones que hoy se dan en efectivo, cobremos un impuesto al efectivo y eliminemos el impuesto al cheque. El impuesto al cheque hoy es un castigo para los que están en blanco, para los que están formales. Y este juego de palo y zanahoria es el que siempre entra en juego en las reformas. Yo no lo voy a defender a Agis, se defiende solito. Lo que digo es, qué poca propuesta hemos visto hasta ahora, ¿no? Una cosa es que nos digan, sí, bajando las cargas patronales se va a contratar un montón de gente, cosa que no se verifica en la realidad, que de hecho intentó Milei apenas asumió, eliminando, por ejemplo, las multas por tener empleados en negro, a quienes en un despido justamente enfrentan un reclamo de haber empleado en negro a una persona. ¿Qué pasó con eso? ¿Eliminaron la multa? Los abogados hacen juicio por daños y perjuicios. ¿Y sabés qué pasó con...? O sea, el costo sigue estando igual para el empleador que no cumplió con la ley. ¿Y sabés qué? Hay menos empleos en blanco que al principio del gobierno de Milei. Y más informalidad que al principio del gobierno de Milei. O sea que no sirvió para ninguna de las dos promesas que dicen trae consigo la reforma laboral. Pero de vuelta, ojalá se debata.
Ojalá se debata en profundidad. Mirá, por ejemplo, lo que ha generado la reforma laboral en los países donde en los últimos 10 años se aplicó de manera regresiva. Tenemos una compilación, una especie de pantallazo, que no vamos a ver todo en detalle, pero que muestra hasta qué punto esta cantinela es la cantinela de todos los países. Las reformas regresivas incluyen siempre, por ejemplo, que se pueda contratar de manera flexible, que se reduzca la protección contra el despido arbitrario. Esto va en contra de las indemnizaciones, se eliminan causas justificadas para el despido. Se hizo en Italia, en India, en Indonesia, en Colombia, acá en los 90. ¿Funcionó acaso? No funcionó. Lo mostramos la semana pasada. Todas esas desregulaciones coincidieron con aumentos del desempleo y de la informalidad. ¿Qué más? Contratos temporales. También es parte de lo que dicen que puede incluir la reforma laboral de Sturzenegger y Milei. Lo intentaron todos esos países. Las descentralizaciones y los debilitamientos de las negociaciones colectivas, esto de que haya un mínimo por provincia salarial, ya se hizo hace 15 años en Portugal y en Grecia, a caballo de la crisis mundial, en España, en Brasil. Son cosas que, lejos de encarnar lo nuevo, reeditan fracasos muy recientes. Fíjate, la baja de las cargas patronales, recorte de beneficios, eliminación de horas extra, de recargos nocturnos, nada de esto generó empleo. Las restricciones al derecho de huelga, las que se votaron en Polonia, en Estados Unidos, en Reino Unido, tampoco generaron más empleo. Ahora, si nos ponemos a discutir las propuestas concretas, nos podemos llegar a encontrar con otra reforma laboral, con la que sí se está dando en este momento en el mundo. Reformas laborales que incluyen, por ejemplo, derechos para los que hoy trabajan a destajo para una aplicación. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden tener, por ejemplo, como se aprobó en España, una ley especial, los repartidores? ¿Por qué no pueden tener, como se aprobó en Portugal en 2023, una presunción de empleabilidad de las plataformas? De que si uno hace 15.000 repartos o 15.000 viajes para una plataforma, y bueno, esa plataforma alguna garantía de empleo le tiene que dar. ¿Por qué no se puede hacer como en Chile en 2022 o como en Bélgica también en 2022? Estándares mínimos para laburantes que hoy se sienten dueños de su jornada, que pueden prender y apagar la aplicación, pero que si no cumplen con lo que les pide el algoritmo, empiezan a ser expulsados. Les dan cada vez menos viajes, cada vez menos pedidos, cada vez menos guita. Todas estas leyes, todas estas propuestas que listamos acá, que fueron aprobadas en estos países, fueron aprobadas en los últimos 5 años, después de la pandemia. Salario mínimo específico para determinadas plataformas, tarifas mínimas para los repartidores, lugares donde pueden laburar. Todo eso lo podría incluir también una reforma laboral. ¿Vos te pensás que la propuesta oficial lo incluye? ¿Vos te pensás que tiene, como en España, el derecho a la desconexión? Vamos a hablar con Ofelia Fernández en un ratito de cómo nos quema el marulo el celular. ¿No tiene acaso un punto alguien que diga, che, hagamos una reforma laboral que incluya esto? Las condiciones para el teletrabajo, por ejemplo, que muchísima gente hace desde la pandemia, que algunos empleados dicen, yo quiero seguir teletrabajando 2 veces por semana, 3 voy a la oficina. ¿No deberían garantizar conexión a internet, luz, sillón para laburar como lo mínimo las empresas que tienen teletrabajando a su gente? Sí, hay posibilidad de fijar límites de horas, posibilidad de pensar en una licencia por paternidad, salir de la vergüenza de que a un padre le den 2 días cuando le nace un hijo. Bueno, estas son reformas de otro tipo, no las reformas que están empujando ahora y que empezaron a empujar apenas arrancó este gobierno, con este resultado. Mirá, esto es lo que dicen los últimos datos de empleo sobre el empleo en la era Milei. Dicen que tenemos 291.000 empleos menos, ponela a pleno, 291.000 empleos menos,
100.000 en el sector público, 169.000 en el sector privado y más de 20.000 menos en casas particulares. ¿Acaso incentivaron la formalización, la eliminación de esas multas, la relajación de determinadas obligaciones que después volteó la justicia laboral, pero que en algunos casos se siguieron aplicando? Bueno, este es el saldo por ahora. No parece ser que los cambios en las reglas laborales mágicamente hagan que los empresarios contraten gente. Lo que hace que los empresarios contraten gente es que la economía se mueva, y eso hace 6 meses no lo estamos viendo. Claro, el envión de la elección hizo que los gobernadores se muestren así, mansitos, como cuando se vieron con Milei la jornada posterior al día de las elecciones, 2 días después. Esto que vemos acá es lo que se repite por estos días en las reuniones con Diego Santilli, el ministro del Interior, al que Milei le permitió abrir un poquito la billetera y al cual obviamente se le están tirando todos encima, ofreciéndole su auxilio, ¿no? El auxilio al vencedor que tanto les gusta ofrecer en general a los gobernadores, como vimos con la ley bases y demás el año pasado. Claro, el único gobernador que no está convocado a conversar es el que está en emergencia, el que tiene estas inundaciones, como las de Carlos Casares, como las de toda esa zona de Bolívar, que es una catástrofe, ¿eh? Acá, al igual que en Bahía Blanca, cuando fueron las catástrofes de Bahía Blanca, no hay nadie del gobierno nacional ofreciendo ayuda. ¿Por qué? Bueno, porque votan como votan los bonaerenses, porque tienen el gobernador que tienen, que hoy sirve como punching ball, como espejo también, pero como propuesta de futuro alternativa a la que ofrece Javier Milei. ¿Qué prometió en Wall Street en estos 2 días que pasó la semana pasada allá el presidente junto con Caputo? Bueno, se reunió con algunos ejecutivos importantes que convocó el Council de las Américas. Está el CEO de Glencore, de una multinacional minera muy importante, de Newmont Corporation, la mayor exportadora de oro del mundo, otra minera llamada McEwen Copper, una de generación de energía eléctrica que ha manejado represas hidroeléctricas acá, que se llama AAS Corporation, en fin, gente de Continental, de Morgan Stanley, de PepsiCo, del laboratorio Merck. Por ahora no hay anuncios de inversiones concretas. Sí hay interés en Wall Street por colocaciones de deuda como la que hizo hoy Pampa Energía, con muchísima adhesión, el triple de lo que pedía, le ofrecieron los financistas, pero inversiones concretas para hacer una fábrica nueva, para hacer un establecimiento nuevo, por ahora no hay. Sin embargo, Barry Bennett, el asesor de Santiago Caputo, el socio de Leonardo Scaturici, el nuevo dueño de Flybondi acá, un ex servicio de inteligencia que ahora contrataron de vuelta con fondos reservados de la CIDE para hacer lobby. Bueno, Barry Bennett estuvo acá en simultáneo, esas 2 puntas que se construye la relación con el establishment norteamericano. Y se animó a dejar consejos incluso sobre cómo tiene que moverse el gobierno en esta segunda mitad. Escúchalo. We talked about the reforms that are coming, the organization that Santiago's doing. First of all, Santiago's doing a great job organizing for the new Congress and all the reforms that need to take place, as long as, also figuring out a process for all the flow of foreign direct investment that is ringing their phones every day. So, lots of work to do, but all very, very good things. Can I ask you, in the United States, there were some kind of expectative that Santiago would take a formal role in the cabinet? That's up to the president. I mean, the United States really likes Santiago. He has a very good relationship with them, but it's up to the president. No queda claro si hace lobby para Milei o para Santiago Caputo, Barry Bennett, ¿no? Pero él vino y dijo lo que tiene que hacer el gobierno para seguir cayendo bien en Washington. Claro, en el Fondo Monetario y en los bancos de Wall Street dicen que no alcanza con esa simpatía, que lo que hay que acumular son reservas, ¿no? Llama a los materialistas, pero creo yo
tienen un punto. Fíjate vos que la cuenta corriente cambiaria con este dólar que Caputo dice le queda cómodo, viene dando déficit durante todo este año. Es que la línea celeste esté abajo del eje horizontal del 0, que está ahí ven el eje horizontal del 0 y ahí ven cómo la celeste se mueve todo por abajo. Acompáñame por acá. Quiere decir que los dólares están escurriendo. Acá tenemos intereses, servicios y bienes. Es la cuenta corriente que engloba todo, ¿no? Dio bienes recontra alto en septiembre para arriba y por eso la cuenta corriente vuelve a dar positiva, porque le bajaron las retenciones a 0 y se quemaron todos los granos que iban a exportar en todo el último trimestre. Ahora que viene todo el último trimestre, ¿cómo van a hacer para acumular reservas? Bueno, el Fondo Monetario ya lo sabe, ya le alivió la meta que había fijado en abril de este año, o sea, hace 6 meses nada más, y esa meta aliviada, para cumplirla, obligaría al Ministerio de Economía a comprar 9.000 millones de dólares de acá hasta fin de año. O sea, cada día de los 36 días hábiles que quedan hasta brindar por 2026, debería comprar 250 millones de dólares. 250 millones de dólares por día. Bueno, no parece ser el escenario por delante, y mucho menos con este dólar y este déficit con Brasil. La última placa, la anteúltima que les muestro es esta, el déficit bilateral de bienes con Brasil. Son esas barras celestes, ni hace falta que les diga que están completamente fuera de registro de lo que pasa en la historia reciente, por lo prolongado del déficit y por lo cuantioso de estos últimos meses. Meses de altas ventas de autos son meses de fuerte déficit con Brasil. Y en el año, en lo que va del año, 10 meses, llevan 5.000 millones de dólares abajo las exportaciones nuestras menos las importaciones de ellos. Eso no cuenta la caipirinha, no cuenta la cantidad de argentos que van a viajar en verano a Brasil y que van a gastar por servicios, dólares convertidos a reales. Es un tipo de cambio que justamente sacrifica a la industria, sacrifica a los sectores productores de bienes para priorizar la exportación de materias primas, lo que le ofrecieron financiar estos financistas el viernes pasado a Milei, y la actividad financiera, lo que hacen los bancos con un peso fuerte. Claro, se ve nítido en la economía. Caputo dijo hace un ratito que la economía va a crecer 5% el año que viene. Fíjate cómo viene la economía, ahora sí, en la última placa. Viene empatando gracias a lo que mejoraron los sectores extractivos, gracias a lo que mejoró la minería, por ejemplo. Pero está 23,2% abajo la construcción y 7,7% abajo la industria. Es ahí a donde se perdieron los 291.000 puestos de trabajo que te mostraba hace un ratito, o al menos 270.000. Los otros 21.000 son de empleadas de casas particulares que, pobres, ven que nadie controla el blanqueo y que muchos empleadores las rajan o las negrean directamente. Total, a nadie le importa. Jamie Dimon, el CEO del JP Morgan, dijo acá en la gala del Colón a varios empresarios, alguno me lo contó, que lo que propone Trump es que, aprobada la reforma laboral, avance en toda América Latina, sobre todo en América del Sur, una ola de inversiones para convertirla en la fábrica que alguna vez fue China para Estados Unidos. Que como ahora en China ganan demasiado bien, aspiran a que las maquilas que consiguieron instalar en México vía el NAFTA hace 30 años, se instalen en todo nuestro subcontinente. Es un plan que, bueno, parece que políticamente les puede llegar a salir. ¿Será que les sale? Quédate con nosotros.